Padre, te damos gracias porque estamos siempre con el corazón puesto en tu casa, en tu reino, en todo lo que tú estás trayendo de novedades, que siempre vas a tener una realidad nueva porque eres un Dios tan grande, tan maravilloso, y creemos, Señor, que es tu amor el que siempre nos lleva a un entendimiento lleno de gracia, lleno de bendiciones. Bendice hoy, Señor, a todos nuestros hermanos que están aquí, y queremos agradecerte en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, tenemos el tema que es muy interesante porque de alguna forma despeja muchas dudas que en un momento dado teníamos, y que con la luz, como dice la Escritura, es lo que hace que nosotros vivamos la plenitud de Dios. O sea, Dios es luz, dice la Escritura. Dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo está pero cargadísimo, ¿ok? Lo tenemos que desglosar de alguna forma porque tiene mucho sentido. Son varios conceptos que se tocan aquí, que vienen muy ad hoc a lo que hemos estado predicando. Hemos estado predicando que a veces estamos con la idea de condenación, a veces estamos con la idea de miedo, de tormento, de enfermedad, de muchas cosas, y que justamente la paz y la bendición de Dios vienen a nuestras vidas cuando despertamos a quién es Dios. Porque otra de las cosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el versículo dice: Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, vamos a pensar inclusive en algo muy grotesco, porque podemos decirlo así. Jesucristo, como dijimos, que estaba entre los hombres, y Él hizo una mención de decir: Señor, no dejarás que tu Hijo, ¿qué? Viva o quede en el infierno, o en el Hades, ¿verdad? Y entonces, cuando Él, siendo un humano, está participando de una realidad de tiniebla, ¿verdad? Es increíble cómo esta situación sea considerable y que lo podamos digerir inclusive, ¿no? O sea, ¿qué es esto de que Jesucristo estaba en tinieblas? Pues sí, se hizo hombre y entonces estaba en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que los hombres vivimos en tinieblas, o mientras no esté Cristo, se vive en las tinieblas, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que de las tinieblas, dice aquí, resplandeciese la luz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se entregó a sí mismo, y entonces pidió a Dios entrar en la gloria. De hecho, no necesitaba ni pedirlo, porque Él sí sabía lo que estaba sucediendo en su vida, lo tenía muy claro, y sabía que Dios lo iba a llevar a la gloria. Hay muchos versículos que nos dicen que lo iba Dios a llevar a la gloria. Entonces, dice, y que aún, dice, resplandeció esta gloria en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que entender ahorita? Que cuando Él trae revelación a nuestras vidas, trae una iluminación. ¿Qué es la iluminación? ¿Ok?
lo contrario a las tinieblas. La iluminación es un derivado de la luz, ¿correcto? Y cuando entramos en una realidad de tinieblas, la situación que estamos manejando es completamente opuesta o contraria. O sea, es contraria. Las tinieblas a la luz, todo lo contrario, ¿ok? Si se apaga la luz, reina la tiniebla, y si se prende la luz, reina la gloria. Entonces, saber que esta realidad es lo propio de cada uno de nosotros. O sea, entonces tú puedes hacer una medición en tu forma de vida. ¿Cuál va a ser tu medición? Tu medición definitivamente va a ser ¿qué tanto temor tienes a veces? ¿Qué tanto dudas a veces de tu vida espiritual? ¿Qué tanto en tu corazón dices, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué tanto en tu corazón puedes decir también, qué comunión tengo con Dios? ¿Hasta qué grado tengo comunión con Dios? Porque la comunión con Dios es la realidad en la que ahora vives. Eso es increíble. Pedro nos va a hacer el favor de leer otro versículo como la vez pasada, pero luego se lo voy a pedir de favor. Entonces, nosotros tenemos que ver que esta situación es tan importante porque a fuerza, vamos a decir, obligadamente, o estás en la luz o estás en las tinieblas. Y si estás en un término medio, pues de nada te sirve. O sea, estás echando a perder tu vida con tinieblas y no dejas que la luz brille con toda su gloria. Y es lo que Jesús, a lo que Jesús hizo énfasis cuando llegó al monte de la transfiguración. Dice que la gloria de Dios brilló con todo su esplendor, con todos, y dice, y dieron ejemplos de cómo brilló, cómo fue la gloria, y ninguno de los ejemplos se ve, o sea, todos sus ejemplos, quiero decir mejor, se ven limitados con lo admirados que estaban de ver una realidad tan especial, ¿ok? Entonces, nosotros vemos esto, pero hay veces que quisiéramos verlo en otras realidades también, y que pues la gente piensa normalmente, fíjense que puedes ver la luz obviamente en las escrituras, puedes ver la luz en la lectura de la Biblia, puedes ver la luz en hermanos que están ministrando, puedes ver la luz en muchas cosas, ¿no? Pero lo que es importante es que sepamos que el despertar de que entendamos que estamos verdaderamente en la gloria de Dios, porque ahí es donde nos tiene Cristo, ahí nos metió Cristo a todos. Entonces es cuando empezamos a mirar la gracia. Tienes un error, tienes un equívoco, hiciste alguna situación difícil, hiciste algo que no te gustó, inmediatamente abres tu corazón a Dios y te cambia todo el panorama. O sea, Dios no ve eso, Dios no, tú estás bien, tú sigue, tú levántate. Eso es lo que es parte de la labor de la luz, que de repente uno flaquea y abres tu corazón en el momento de flaquear, o del momento de aterrorizarte, o en el momento de sentir soledad o lo que sea. Inmediatamente la luz de Cristo, si abres nada más en ese segundo tus ojos a que Dios es el que te tiene en su seno, manito, si no se te quita el temor, si no se te quita la duda, si no se te quita la debilidad, si no se te quita eso, es que de verdad no abriste tu corazón a Dios. Y eso es lo principal. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos entender que el control está en la revelación de Dios.
Dice Mateo capítulo 19, versículo 14, deja que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Ok, pero fíjense, aquí el detalle está especial, porque decir que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, es nada más, habla nada más de una apertura, ¿verdad? Porque el niño es ignorante. El niño es ignorante, o sea, de sí, es una persona que no capta el panorama, ¿no? O sea, el panorama no lo capta. Pero dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué dice esto del niño? Porque el niño inmediatamente, su corazón es, sí lo abrazo, sí me gustó, sí lo quiero, y es alguien que se entrega de corazón, y eso es lo que el Señor está buscando cuando nos dice, ¿verdad?, que como niños recibamos. ¿Por qué? Pues porque el niño es una persona que le dices una cosa y a él no le importa si estás así o asado, él te la cree, y entonces vives una realidad, ¿ok? Entonces tenemos que ir viendo que nadie puede promover una realidad divina de alguna forma, para decirlo de alguna forma muy especial. Nadie puede tener una provisión sobrenatural si no abre su corazón a la palabra de Dios y a Dios mismo, ¿ok? Es lo más importante. Entonces, si nosotros también tenemos en el corazón una situación difícil, por ejemplo, aquí tengo Hebreos capítulo 8, versículo 11, dice, Jesús está expresando que todos van a conocer a Dios, todos los que abren su corazón. Dice, y no enseñará ningún hombre a su prójimo. Aquí podemos pensar todavía, estamos siendo enseñados por el hermano Francisco, ¿cómo se llama? El folleto que me dieron de fulano de tal, la escritura perengana, cualquier situación que tú pienses que pudo haberte dado una ayuda, no es una ayuda, ¿ok? No es una ayuda, dice, porque nadie dirá, dice, que el hombre, o sea, se ha enseñado por su prójimo, dice, sino que cada uno conocerá al Señor, dice, y me conocerán desde el más pequeño hasta el mayor. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros miramos que hay que ir a la iglesia, por supuesto que vamos a la iglesia. En la iglesia se nos está enseñando justamente lo que es la base de la enseñanza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú te metes en una iglesia donde están comiendo carne, donde se está viviendo una situación de gloria, de revelación verdadera, que no es nada más, vamos a ver qué les dicen a los niños, o no nada más, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? No, sabes que la iglesia, cuando está en profundidad, es el cuerpo de Cristo y es la misma esencia de Cristo. O sea, lo que se puede hablar en una iglesia puede ser una situación chencha, como que se pueda necesitar para un niño, como puede ser una situación de mucha profundidad, donde, como últimamente hemos estado recibiendo, revelaciones que llegan a la iglesia porque se ha esmerado en profundizar tanto en símbolos como en todo lo que te puedas imaginar. Hemos recibido nosotros muchas enseñanzas de 5 ministerios que en un momento dado han visitado a la iglesia, y esa realidad de verdad es sorprendente, porque ahí están, fíjense, aunque haya 5 ministerios que son el maestro, el evangelista, el pastor, el profeta y el apóstol, oye, esos 5 ministerios
los lleva el Señor a la iglesia. ¿Y sabes cómo los lleva? No a través de un solo hombre. Yo pude haber, por ejemplo, dicho, esta enseñanza que yo recibí fue de un hermano que le dicen apóstol y está en la iglesia fulana y enseñó esto. Y entonces enseñas de él. No tiene que haber precisamente los 5 ministerios, sino que están fluyendo constantemente en la enseñanza de todos los hermanos. ¿Ok? Efesios 4:4 dice, hay un cuerpo y ese cuerpo es el que tiene la vida suficiente para llevarte a lo máximo. ¿Por qué? Porque te va a abrir los ojos y va a ser tanta la luz que es la del cuerpo de Cristo, porque es la misma luz de Cristo, y te va a enseñar lo que no te imaginabas. Últimamente, por ejemplo, se han acentuado los comentarios de cómo es que puede ser una gracia tan exagerada en los últimos temas que hemos tocado y que casi no lo pueden creer. Entonces dicen, pues a mí me llegó esta enseñanza, hermano, de esta manera. A mí me dijiste que Cristo dijo que estaba en el infierno y entonces yo me hice una pregunta a mí mismo, y entonces yo ¿dónde estaba? Dice, si Jesús estaba en el infierno, ¿dónde estaba yo? Y obviamente ahí viene la aclaración por los hermanos que preguntan, ¿verdad? Y les decía, pues es que el infierno nada más es un lugar donde existe la muerte. O sea, no es el infierno ese que dicen que va a venir al final de los siglos. El infierno siempre ha existido. Y el infierno existe para los hombres. Los que entran en lugares celestiales dejan de vivir en el infierno, sueltan el infierno, se apartan del infierno. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. Y se apartan, puedo decir, nos apartamos. ¿Ok? Entonces, relacionar esta realidad de que Jesucristo habló con su Padre diciéndole que no lo dejaría en el infierno, ¿tú qué podrías decir? A mí me tocó un infierno peor, o a mí me tocó un infierno más bárbaro, ¿no? No, simple y sencillamente el infierno es el lugar del Hades, que es el lugar de la muerte, que, como decíamos la última vez, no sabes en qué momento te vas a morir. Puedes bajar aquí las escaleras y te atropellan aquí enfrente de la casa y adiós. Y pueden sufrir todos alrededor de esa persona que se muere porque es de sufrimiento. Y pueden darte una enfermedad, te puede dar una enfermedad, o puedes tener decretada por los humanos, una enfermedad tremenda que tú dices, no, pues ya, me amolé. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad que a mí me decretaron es de muerte. Muchísimas enfermedades son de muerte. ¿Pero qué? ¿Vas a seguir oyendo la voz del ser humano, o la voz de tu cuerpo, o la voz de tu mente, o la voz de Cristo? Y si sales de esta realidad humana, o sea, ¿cómo salir de esta realidad humana? Simple y sencillamente diciendo, esto no es lo mío. Y no es lo mío, y no es lo mío, y así que te digan que es la peor enfermedad que tú te pudiste haber imaginado, tú la sueltas porque la sueltas y la sueltas. ¿Por qué? Porque tú te empiezas a declarar que estás en Cristo. Y a Cristo no lo dejaron en el infierno. Cristo entró en la gloria y está reinando con la gloria, y nosotros somos ese cuerpo que reinamos juntamente con Él. Entonces, el cambiazo que estoy diciendo ahorita se dice en 5 minutos. Pero el cambio que debes de vivir tú, cada uno de nosotros en nuestro corazón, es aferrarnos a que esto no es cierto. ¿Por qué voy a tener una carencia? ¿Por qué voy a tener una necesidad? ¿Por qué voy a sufrir esto? ¿Por qué voy a tener que tener pánico? Por nada, o sea, esto es un asunto netamente humano. Entonces,
O entras en el reino de Cristo, que esa es tu lucha, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que te ha dicho últimamente esa vocecita de muerte? No tiene por qué hablarte la muerte a ti porque estás en Cristo. No tiene por qué. Si tú te agarras de ahí, a Dios, a todo lo que sea temor, necesidad, afrenta, debilidad, lo que sea. Esto es por lo que es importante decir que Jesucristo dijo que había estado en el infierno. ¿Cómo estuvo en el infierno? Pues sí, ¿cómo pasaría lo de la cruz? Horrible, pero además esa cruz fue el baluarte de una realidad en donde murió Jesús, todos mueren, dice la Escritura. Todos murieron. Y entonces, si todos murieron, ¿quiénes son todos los que murieron? Los que aceptaron estar en el sacrificio de Jesucristo. ¿Se acuerdan la historia de Moisés cuando levantó una serpiente en el desierto? Fue exactamente lo mismo. Empezó a haber una plaga tremenda en el campamento de Moisés, y después de haber visto la tremenda picazón de animales y de muertos y de un asunto horrible, se paró Moisés y dijo: miren, voy a levantar en una cruz una serpiente. Dice, si alguien participa de esa serpiente, queda sano y no muere. ¿De qué creen que estaba hablando? Proféticamente de lo que venía de Jesús. ¿Dónde está la serpiente? Vamos a decir, ¿quién era la serpiente en ese entonces? Cristo, porque estaba en el infierno, era la serpiente, se vino a ser como hombre. Cristo hecho serpiente, sí, y quien le ve a Jesucristo en la cruz y dice, murió por mí, murió por todos, y entró en la gloria de Dios y resucitó, ahí estás tú. Amén. Qué increíble. Fíjense, un pasaje tan especial desde el Antiguo Testamento, reflejando lo que está pasando ahora con nosotros en cuanto a lo que es la muerte de Jesucristo. El primer Adán y el postrer Adán. Adán en el paraíso, que escogió vivir con una realidad de astucia, y luego uno que vino a demostrar que esa realidad la acababa, la terminaba y empezaba a dar ahora la gloria para todos los hombres. Tú estás ahí, nosotros estamos ahí. Vas a seguir viviendo con todos los achaques con los que viven los hombres, con todos los afanes con los que vivimos los hombres. Vivíamos, dijo Kimosabe, porque yo todo el día estoy en la presencia del Señor, y no es jactancia. O sea, no lo hice yo, lo hizo el Señor por mí. Amén. Yo era igual que ustedes y viví situaciones de esa índole tremendas, y hasta no hace muchos años, hasta hace pocos todavía, quiero decirte. Ya cuando, por ejemplo, vino la pandemia, yo esto ya lo tenía bien afilado, y yo dije, a mí ni siquiera me pidan que me ponga cubrebocas en ningún lado. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Eso es algo sobrenatural. Y luché contra toda la gente que estaba a mi alrededor, al grado que en algunos lados me dijeron, ¿sabes qué? Convivencia contigo no podemos en la familia, y no es la familia justamente la familia Maldonado, que algunos también me la manejaron así, pero otras familias con las que yo convivía, no, manito, mira, si no vienes con cubreboca o ya te inyectaste, o como tu vacuna, lo que sea, ¿sabes qué? No queremos convivencia contigo. Qué pena, fíjate nada más.
Pues yo feliz en mi casa. Feliz en mi casa y los demás sufriendo, porque no sé, algunos de veras, miren, tengo casos de amigos míos que sus esposas les habían, digo sus esposas porque fue un caso así, porque en otros lados han sido los esposos, ¿verdad? Pero la esposa de un amigo mío era noruega o no sé qué cosa es, porque todavía vive, pero era química. Cuando yo de la pandemia, no hombre, miren, haga de cuenta que era la peste bubónica en la puerta de su casa. Con palos cogían las cosas, y ya que recogían las cosas con los palos, les echaban, ya saben, los menjurjes del infierno. y así al marido no sales de tu casa. Si sales, a ver a dónde te refugias para la próxima vez que quieras entrar en una casa. Pues el pobre hombre estaba ahí fletado porque él no estaba tan de acuerdo que fuera tan radical su esposa, pero así estaba en esa situación tan fuera de sí. O sea, ya era una realidad. Y sin embargo, a ver, en mi caso no me pasó ni por el pelo. La realidad de la pandemia fue una idea humana que se la creyeron los que no creen en Cristo. O sea, y puede ser que lo haya sido tú o pudo haber sido yo, para que no me vean radical, ¿verdad? Pero quiero que te explique yo por qué lo digo. O sea, si yo estoy diciendo que a mí no me afectó en lo más mínimo y a algunos otros sí, era por la fe que se tenía en un lado y en otro. Así de sencillo. ¿Cuál es tu fe para salir a la calle? Yo me burlaba de los cubrebocas. Me decían en una tienda, no entra usted, no entro. Y en algunas que era porque de a tiro había que sacar algo, me la ponía yo así como medio mal puesta y hasta me sacaba de onda. Y decía yo, mira, con tal de que compremos aquí rápido, ponte la porquería esa y vamos, métete y ya salíamos y te veían raro en la calle si no ibas en la calle con el asunto ese. Entonces, yo no culpo a nadie, de verdad no culpo a nadie. Yo sé que aquí puede haber a lo mejor más de la mitad o más que tuvieron necesidad de esta realidad. Pero ¿dónde andaba nuestra fe? ¿Dónde estaba nuestra comunión con Dios? ¿Hasta qué grado vivimos una realidad excelente? Cuando a nosotros nos dijeron, a ver, ahorita que se metió tu hijo con coronavirus a tu casa, después de haberse bajado del avión, y tú le dijiste que, sinceramente les voy a decir lo que le dije a mi hijo, me dice, papá, no percibo el sabor, no tengo olfato, tengo diarrea. Y el otro síntoma era ¿cuál? Calentura. Y dice, ¿qué voy a hacer, papá? Dije yo, pues si quieres vente y te meto a la perrera, o te encierro en el cuarto de servicio, o qué. Pues no, mijito, aquí tú estás hablando con tu papá, que es un hombre de fe, y tu papá te recibe así como estás, éntrale a Torreón bailando. Y entró y, pues ahora menos, me dijo una de mis sobrinas, ahora menos, ahora si no te sacas tus análisis de lavandería esa que te metían hasta el seso y mandas los reportes, no, ¿cuándo quieren que se las mande? Pues a ver, fui a todos los, después de que una semana estuvo ahí mi hijo con nosotros, totalmente contaminado entre comillas, fui y que háganos a todos la prueba. Todas las pruebas las mandé hasta por el WhatsApp. Pueden venir a visitarnos, no tenemos nada. Es increíble, ¿no? Entonces, es asunto de fe. O sea, Dios va a responder a la fe.
Tu fe es el mayor regalo que le puedes dar a Dios. O sea, ¿qué quieres que te lo diga? ¿En el ejemplo de un padre y un hijo? ¿O de una madre y una hija? ¿O un hijo? ¿Quieres que te dé un ejemplo así? Van a ser de burla, ¿verdad? Tómate la leche, mijita. No. Tómate la leche. No. Y tómate la leche y tómate la leche. O cualquier otra cosa. Haz esto. No. O haz esto. Yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. Pues no. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es que si le crees a tu papá y a tu mamá, ¿hasta qué grado llega tu nivel de espiritualidad que los puedes ver a tu jefe, al interés que te produce el banco? ¿Le estás creyendo más al interés que te produce el banco que la provisión en la que te puede guardar Dios sin que te falte nada? O sea, tenemos que ver los contrastes para que entendamos qué poca fe tenemos y entonces qué comunión necesitamos tener para que esta realidad no se siga dando en nuestras vidas, porque entra por el rincón menos inimaginable, entra. ¿Por qué? Porque así es la mente humana. Siempre está maquinando qué hacer en lugar de qué dice Dios que haga. Eso es diferente, amén. Segunda de Corintios 3:17. Ahora es el Señor el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay paz. Amén. Consuelo. Lo que tú puedas creer, donde está el Espíritu de Dios. No te tiene que hablar Dios y decir: hijo mío, estás protegido. Hijo mío, no dudes de este dinero. Hijo mío, no dudes de tu soledad. ¿Qué va a ser de tu familia? ¿Qué va a ser? O sea, es abrir tu corazón a que sepas que Dios es Dios. Dios. Y que entonces lo que tienes que hacer es, como dijimos la vez pasada, ¿qué haces cuando despiertas? ¿Tienes comunión con Dios? ¿O te gusta irte a la televisión? ¿O te gusta irte a ver la música? ¿O te gusta ir a ver las noticias? ¿O te gusta ir a hacer ejercicio? ¿O te gusta todo antes que Dios? Pues sí, por eso estamos como estamos. Todo antes que Dios, en lugar de que digas: caray, si de verdad estoy en una situación que mi mente me está diciendo que estoy mal, que ya no la muelo, que mi caso casi no tiene remedio, pues ¿por qué lo estás haciendo así? Porque no hay una comunión con Dios. La comunión con Dios es paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia. ¿Por qué? A ver, fíjate, los términos. Es que el término justicia, inmediatamente en nuestras mentes, como somos, estamos pensando en el juicio de algún licenciado con algún juez allá en la torre esa blanca que está ahí por Periférico, donde, ¿cómo le dicen ahí? El queso. El queso le dicen, porque hay puros ratones. Pero bueno, lo que tienes que pensar en es esto, ¿ok? Justicia es algo inimaginable. Ahorita que te diga yo el término de justicia, vas a decir: nunca me imaginé que esa era la justicia de Dios. Nunca me imaginé que fuese tan profunda, tan bárbara, tan increíble. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que mandó a su Hijo, que se sacrificó por ti, que dio su vida, resucitó y ahora te tiene en su seno. Eso es hacer justicia. ¿Qué quiere decir? Que lo adámico se borró, se murió y ahora entraste en lo divino. Y en lo divino es la gloria de Dios la que te provee todo.
¿Quién quiere ponerle a la balanza qué? ¿A las realidades de Dios o a las realidades de los hombres? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es que yo me pongo recontento cuando brinco la riata. ¡Ay, qué gozoso el muchachito! Es que me enseñaron un pasito nuevo en el triqui-triqui o en el taca-taca. Que ¡ay, qué gozoso el niño! ¡Qué gozoso el muchacho! TikTok, ¿o cómo se llaman los? TikTok. ¡Ay, TikTok! Me están mandando casi 15 TikToks al día. Pues has de ser un gozoso. Pero gózate cuando se te acaba la pila del teléfono. Y que sepas que eso es la nada. Que eso es la nada. A mí me decían, mándame este y mándame el otro. Y me mandan y me mandan y me mandan y veo uno que está más o menos así. Esto lo mando, lo demás. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad y la capacidad de saber qué cosa es lo que conviene, a quién amar, a este mundo o a Dios. Ay, pues tantito y tantito. ¿Qué quieres? ¿50-50? Pues entonces cuando estés llorando, dile, bueno, voy a llorar mediodía y el otro día ya voy a reír. Ese es el 50-50. ¿Por qué? Porque estamos enajenados, dice la Escritura, alienados. El apóstol usa la palabra alienado, o sea, envuelto en este mundo, en cualquier cosa, y eso te hace feliz. ¿Por cuánto tiempo? Justicia, paz y ahora gozo. El gozo es del Señor. Amén. Y entonces dice, ¿quién puede leer? A ver, Romanos 8, versículo 14. Puse aquí yo, nomás que lo desvié el versículo, salí de la muerte y del infierno. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 8, versículo 21. 8:21. Ahorita ya hasta le puedes decir al celular en Google, Romanos 8:21, leído, y se abre Romanos 8:21 y te lo lee. O sea, ya, es que es increíble. Y que todavía estemos sufriendo y por favor, ¿no? O sea, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. bueno, leyó una versión así como que hebrea, pero si quieren leer alguna otra. A ver. De que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Otra vez léelo, hermano. Nueva versión internacional. Vuélvelo a leer, por favor. Sí, cómo no. De que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Wow, quiero. Eso es cuando cambies en tu corazón alguna alucine que traigas y leas ese versículo, dices, ¿esto es lo que me estás prometiendo? No, lo que ya me cumpliste. Eso es distinto, porque entonces tú lo abrazas con la fe y con el deseo de que lo vivas en el momento. A ver, ¿quién puede leer? Efesios capítulo 4, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Pero cada uno de nosotros, dada fue la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fuerte otra vez. Pero a cada uno de nosotros, dada fue la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero, o sea, estamos hablando ahí, fíjense, de una medida,
O sea, la medida del don de Cristo, ¿saben qué es la medida del don de Cristo? El don de Cristo es: salvas a toda la humanidad. Esa fue su medida. Y a cada uno le fue dada esa medida. A cada uno. ¿Ok? Entonces, terminamos con este versículo de Hebreos 12:2, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en quien la alegría que se le puso delante de él fue suficiente para soportar la cruz, desapareciendo la vergüenza y entrando en el trono de Dios. ¿Estamos? Para esto es la iglesia, para animarte a que cambies tu forma de vida, que si tenías ciertas características que te hacían levantarte, pues sabes que ya no. Esas características a un lado, a no ser que quieras seguir viviendo la realidad del infierno. La realidad del infierno es padecer, sufrir y morir. ¿Cuándo? En cualquier chico rato y en cualquier lugar, o así vivir. Las tres cosas juntas. Entonces, hermano, tu tarea es velar porque tu corazón tenga como prioridad el reino de Dios, que ya está dado en su plenitud. Amén. Pero tú lo rescatas por tu fe y por el amor que sabes que Dios te tiene. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres lo máximo. Eres nuestra bendición, nuestra cobertura, nuestra provisión, nuestro todo. Enséñanos a vivir como tus hijos verdaderos. Si hay quien se jacta de tener un Padre con poderes, nosotros nos jactamos en el amor con toda la gloria que has dado a cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.